Amigos de Reporte Especial, buenas noches. Les doy la bienvenida a nuestra nueva emisión. Hoy les hago una pregunta. ¿Los millones y millones de pesos que se han invertido en educación han sido realmente para educación o para corrupción? Encontramos almacenes del Ministerio de Educación donde hay miles de millones de pesos perdidos en recursos educativos que costaron mucho, pero nunca se usaron. A lo largo de todos estos años, el 4% para la educación se ha venido usando para compras futuristas y sin planificación. La Ley General de Educación, la 6697, establece en su artículo 197 que el gasto público en educación debe alcanzar un mínimo de un 16% del presupuesto general del Estado o un 4% del Producto Interno Bruto estimado para el año corriente. Pero esto entró en vigor con 13 años de retraso, tras una lucha titánica. La lucha por el 4% es una de las más férreas que se recuerda en nuestro país. La sociedad vibró en todos los sectores sensibles para que no hubiera más postergación en el cumplimiento de esa ley. Sin embargo, esa victoria nos ha dado grandes lecciones. Desde el año 2021, en Reporte Especial le venimos dando seguimiento al presupuesto de tan importante ministerio. Y en estos 2 años hemos presentado una serie de reportajes haciéndole una radiografía a la inversión del 4%, en donde hemos mostrado a dónde han ido a parar miles y miles de millones de pesos que debieron ser utilizados en la educación de nuestros niños y jóvenes. Nuestro primer reporte especial de esta noche, nos hacemos una pregunta que la compartimos con ustedes. ¿El 4% fue para educación o para corrupción? Tras visitar algunos de los almacenes del Ministerio de Educación, llegamos a la conclusión de que se ha comprado mucho o se ha entregado muy poco. En resumen, la inversión del 4% es sin duda un problema a resolver. En entregas anteriores presentamos distintos reportajes de en qué se ha estado invirtiendo el presupuesto más cuantioso del país. En algunos casos pudimos ver cómo la nómina de educación es una verdadera caja negra, cómo fueron pagadas por el Estado escuelas que nunca se construyeron, cómo un almacén del INAVIE se convirtió en un depósito millonario de basura y una república digital que no cumplió su cometido. Sin embargo, esas no son las únicas llaves por donde se ha desangrado el erario público. En esta historia todo empezó con las declaraciones del ministro de Educación Ángel Hernández, nombrado el 3 de agosto del 2022, en medio de un escándalo en sustitución de Roberto Fulcar. Yo tengo en almacén 1.000 millones de pesos de libros que fueron comprados por el señor Navarro, que no se utilizó uno solo, no se distribuyeron. 1.000 millones de pesos en libros que no se distribuyeron. Pero la editora sí lo cobraron. Entrevistamos a Andrés Navarro, quien respondió a algunas de las declaraciones, pero de eso hablaremos más adelante, porque en los almacenes no solo hay libros que fueron comprados en esa gestión. Un ejemplo de esto son los diccionarios enciclopédicos que fueron adquiridos en demasía en 2015 y que todavía el gobierno está entregando. Es que había mucho, entonces la salida, como son por biblioteca, sí, la salida, si tú pones 30 diccionarios, 40 diccionarios por biblioteca, pero la demanda, la gran cantidad que había, se hace ver que nunca se acaban. Sí, es que siempre hay. Por más que saquemos, mira, todo eso, hemos sacado miles de diccionarios y tenemos todavía, y estamos sacando más diccionarios. Sí, son compras masivas, son compras futuristas que se hacían. Entonces, por eso es que el almacén siempre estaba congestionado. En 3 de los 14 almacenes que tiene el Ministerio de Educación, 2 ubicados en Jaina y 1 en Mano Guayabo, fueron hallados en montañas de cajas más de 5 millones de libros. Textos integrados, registros de grado, boletines y otros materiales que se compraron en grandes volúmenes en periodos que van desde el 2012 al 2019.
Cuando se cambia el currículo, eso es un mandato del Consejo Nacional de Educación, que es el organismo autorizado para implementar las políticas educativas. Entonces, ese consejo, a petición del ministro de Educación y los niveles y los asesores y todo eso, entonces, ordenan, autorizan esa revisión. Entonces, esa revisión, que la del 2013 fue de manera paulatina, porque solamente afectó iniciar y primaria, y después iba siguiendo con los demás niveles. Las actualizaciones curriculares que se han venido desarrollando en el Ministerio de Educación han calado en las diversas estructuras curriculares propias de los distintos niveles educativos y los grados que lo conforman. Esto a raíz de lo que establece la Ordenanza 2-2015, que dice que el currículum revisado, actualizado y validado para la educación primaria pública y privada a partir del año escolar 2015-2016, así como la Ordenanza 22-2017 que establece el proceso de validación del diseño curricular revisado y actualizado y el sistema de evaluación de la modalidad académica del nivel secundario para la educación pública y privada, y la Ordenanza número 3 del 2013 que modificó la estructura académica del sistema educativo dominicano. Es decir, que se sumaron 2 nuevos cursos al nivel inicial, se redujo la primaria de primero a sexto y se incrementó. Estas 3 ordenanzas contribuyeron a aplicar actualizaciones que afectaron las estructuras de los grados y la identificación de los textos en el nivel primario. La mayoría de los textos y libros que se encuentran en desuso y desactualizados en los almacenes pertenecen a ese grado. A pesar de que las actualizaciones curriculares se empezaron a hacer de manera escalonada y se sabía por demás que era algo impostergable la actualización de algunos libros de textos, los ministros que dirigían educación junto a su comité de compras adquirían grandes cantidades de libros de textos y recursos educativos con la Ordenanza 06-2003, que regulaba la evaluación de los medios y recursos para el aprendizaje, la cual fue cambiada conforme se iba actualizando el currículo. Y es que en el año 2017 se emite la Ordenanza 26-2017, la cual tiene el mismo mandato de evaluación de los recursos, pero estableciendo que estos debían estar ajustados a los cambios curriculares. Por ejemplo, todo esto que está aquí son libros que ya no cumplen con esa adecuación y esa actualización curricular, por tanto no tiene el impacto que tiene que llevar a las escuelas. La Ordenanza 26-2017 establece en su artículo 32 y 33 la vigencia de un recurso de aprendizaje impreso, aprobado como libro de texto que será por un periodo de 4 años a partir de la fecha de evaluación. Y cuando el Ministerio de Educación haga modificaciones o cambie el currículo, los medios y recursos educativos pueden perder vigencia. En ese caso deben ser modificados de acuerdo al currículo vigente y vueltos a evaluar. Tenemos aproximadamente 2 millones y algo de libros que están en esa condición. Eso es sumando los 856,000 de los textos integrados que están en Mano Guayá, en Piedra Blanca, y lo que se han generado producto de la desactualización curricular. Fueron estas las situaciones que originaron que algunos almacenes y los distritos educativos se llenaran de libros que no podían utilizarse, ya que de acuerdo a una fuente a la que tuvo acceso reporte especial, entre 2013, 2015, 16 y 2019 se instruían a no utilizar los libros de textos que estaban en las aulas, pues se llevarían libros actualizados tomando en cuenta las normativas que estaban vigentes para esa época. Aquí me voy cotizando para después ir al banco con un préstamo para comprar los libros. Y no nuevo, usado. Si es nuevo, hay que hipotecar la casa. No, están a 1.200 los libros, bachiller, tan caros. A modo de explicación, los millones de libros que se encuentran en desuso en los almacenes no son los únicos. Cabe destacar que varios distritos educativos a nivel nacional han informado tener de estos recursos una cantidad que supera los 806.571 unidades de libros. Por ejemplo, solo en La Agustina del distrito 1504 reportaron tener 205.200 libros desactualizados, más de 36.000 en El Cercado y una larga lista de libros en distritos distintos, algo así como una lista interminable de etcéteras. Vamos a ver otro documento, por actas escolares, por ejemplo, que
que ya producto del cambio curricular ya no aplica para el estudiantado. Porque si tenemos un currículo que evalúa indicadores, que evalúa competencias, yo no puedo tener un acta que evalúa calificación o que califica con números. Entonces, ya esto se contradice totalmente con lo que la escuela espera. Y de eso estamos hablando, que hay 1.976.000 que no podemos utilizarlo, que tenemos que buscar una salida, porque ya esto es calificación y lo otro es indicadores cualitativos, si son una diferencia marcada para poder los maestros utilizarlo. Debido a estas reformas, los libros de texto y otros recursos, tales como registros de grados, informes de desarrollo de aprendizajes, actas de calificación, boletines de notas, están desactualizados porque no van en coherencia con el currículum académico. Es por esto que no solo se encuentran repletos de libros los almacenes, sino también de otros equipos y recursos. El artículo 6 en su párrafo único de la Ordenanza 26/2017 establece lo siguiente: los recursos complementarios, guías didácticas, obras literarias, manuales, guías para talleres curriculares y cursos optativos, entre otros, deben responder a las necesidades curriculares identificadas por el Ministerio de Educación. Estos serán evaluados según los criterios definidos entre las áreas curriculares, niveles, modalidades y subsistemas. En los almacenes del Ministerio de Educación hay cientos de miles de libros que tienen desde los años 2005, 2007, 2011 y 2012, debido a que se adquiría una gran cantidad para utilizarlos en años posteriores. Se hacían compras futuristas que a lo largo de los años no fueron entregados ni a los estudiantes ni a los maestros, sino depositados en el olvido de un almacén. Estamos viendo que debe estar del 13 abajo, porque la reforma curricular se inició en el año 2013 y comienzan a ejecutarse de manera paulatina en los diferentes niveles, hasta que se fue colocando, primero entró a iniciar, después entró primaria y luego entonces secundaria. Entonces, si ya están desactualizados, es porque están por debajo de la actualización curricular que se hizo en el 2013. En números concretos, en los almacenes de educación hay al menos 1.949.399 materiales, entre los que se encuentran boletines, informes de desarrollo, registros de grados, entre muchos otros. La cantidad de libros en desuso en los almacenes de Jaina y Piedra Blanca superan 1.632.792 pesos. También se encuentran en sus depósitos 852.000 textos integrados y 843.114 libros, así como muchos otros materiales que fueron reportados por los distritos educativos que se encuentran en deterioro, desuso o desactualizados. Este informe de aprendizaje, producto de la adecuación curricular, ya cambió, sí, varió, porque hay una ordenanza que orienta para la adecuación curricular. Entonces los niveles adecuaron este registro, este informe de desarrollo, ahora lo hicieron un informe por competencia. Al ser por competencia, esto no estaba por competencia. Entonces, esto ya difiere mucho de lo que es lo que se está trabajando en la escuela a lo que yo tengo que registrar aquí. ¿Sí? No podemos mandar eso a las escuelas. Y de eso tenemos muchísimo también. Por ejemplo, te estamos hablando de 107.586 solamente entre eso y de aquel 79.320, sí, es mucho. Cuantificar la cantidad de dinero que ha perdido el Estado dominicano en estos recursos estudiantiles es incalculable. Desde el Ministerio de Educación se encuentran inmersos en numerar a cuánto ascienden las pérdidas, pero debemos recordar que el dinero no es lo más caro. El hecho de que sobren y se pudran libros donde niños no tienen textos para estudiar, eso es un verdadero crimen.